Pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión clínica. En este caso vamos a hablar sobre hipotensión. Hipotensión en el entorno de anestesia y en el entorno fuera de anestesia, pero fundamentalmente la hipotensión durante la anestesia. Es un tema que, bueno, realmente es interesante y tiene mucha importancia porque, como luego veremos, la presión arterial es uno de los grandes pilares de la perfusión. En realidad, cuando estamos hablando de presión arterial, estamos hablando de intentar monitorizar la perfusión o la oxigenación de los tejidos, que fundamentalmente se va a basar en estos tres grandes pilares: presión, volemia y oxígeno, ¿vale? Necesitamos saber cuánto oxígeno se está moviendo, cómo se está moviendo este oxígeno, es decir, la volemia, y con qué presión llega finalmente hacia los tejidos periféricos, ¿de acuerdo? En la sesión de hoy lo que vamos a centrarnos es en intentar saber esto de la presión con la que llega el oxígeno hasta el final del camino, que sin duda va a ser las células, los tejidos periféricos. Para comprender un poco la importancia de todos estos pilares de la monitorización de la perfusión, ponemos el ejemplo del shock séptico. Se le llama es un shock hiperdinamico. Fijaros en qué perfil hemodinámico tiene. En las etapas precoces del shock séptico tenemos una ligera caída de la presión arterial y el gasto cardíaco está muy aumentado. En principio, lo que parecería lógico es que si yo tengo un gasto cardíaco aumentado, tendría que haber una mejor perfusión. Sin embargo, todos sabemos que cualquier estadio de shock es un estadio en el que hay un déficit de oxigenación celular. No hay suficiente oxígeno nutriendo las células para la demanda que tienen. Eso es la definición de shock. Y de hecho, los parámetros de hipoperfusión, como pueden ser el lactato, empiezan a aumentar ya en los estadios iniciales del shock séptico. Sin embargo, es un estado de shock en el que hay un gasto cardíaco aumentado. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Lo que está ocurriendo aquí es se está cortocircuitando la sangre. Está pasando desde los grandes vasos arteriales a los grandes vasos venosos sin pasar por el tejido periférico, por la red capilar en condiciones, ¿vale? De nada nos sirve tener una sangre saliendo por la aorta a una velocidad muy alta y volviendo por la cava a una velocidad muy alta si no ha llegado a su objetivo final, que será el tejido periférico, las células. Bien, en esto de la presión arterial, lo primero que tenemos que entender es qué es, ¿vale?, la presión arterial. La presión arterial, por definición, es gasto cardíaco por resistencias vasculares. Y esto ya nos hace más o menos comprender el significado de la presión arterial. Y es la relación entre el volumen de eyectado en el ventrículo, ¿vale?, y cómo se relaciona con la elasticidad de las paredes arteriales. Bien, fijaros, cuando nosotros imaginamos nuestros grandes vasos como unas mangueras o tuberías, tenemos que pensar que si se aumenta el flujo dentro de esta tubería, dentro de esta manguera, va a aumentar la presión arterial. Pero también, si la propia pared, la propia tubería en sí se vuelve más rígida, más dura, también se va a aumentar la presión, ¿vale? Cualquiera de estos dos factores aumentan la presión arterial. Y es lo que vamos a estar durante esta siguiente hora hablando de volumen y de elasticidad de las paredes. Está claro que la presión arterial tiene una presión sistólica o presión máxima, una presión diastólica o presión mínima y lo que llamamos una presión arterial media, que no es el punto medio exacto entre la sistólica y la diastólica, y que también se llama la presión de perfusión. Veremos que esto es una definición interesante porque la presión de perfusión sería la presión que llega al final de los tejidos. Y ya sabemos que es uno de los grandes objetivos del sistema cardiovascular, ¿verdad? Llevar
sangre hasta el final de los tejidos. Así que esta presión arterial media o presión de perfusión es bastante importante. Y luego hay un concepto que se llama la presión de pulso, que es la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Tiene poco que ver con el valor puntual de sistólica o de diastólica, ¿de acuerdo? Esto es una diferencia entre sistólica y diastólica. Y esto de la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica, de alguna forma, es la presión de eyección, el volumen de eyección. Así que está muy relacionado con el volumen de eyección y no tanto con un valor puntual de presión arterial sistólica o diastólica. ¿De acuerdo? Podemos tener una presión de pulso en una normotensión, en una hipertensión o en una hipotensión. ¿De acuerdo? Porque es una diferencia entre dos presiones, sistólica y diastólica. Y esto es lo que palpamos cuando palpamos el pulso periférico. Un pulso periférico fuerte es un diferencial de presión alto y un pulso periférico débil es un diferencial de presión bajo. Vale, pero la sangre, cuando sale del corazón, sale de forma pulsátil, ¿de acuerdo? Sale eyectada en cada eyección de forma pulsátil. Y sin embargo, cuando llega a los tejidos periféricos, tenemos un flujo continuo, porque los tejidos no se pueden nutrir de forma intermitente. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Se tienen que nutrir de forma continua. ¿Quién convierte este flujo pulsátil en flujo continuo? Las paredes arteriales, ¿vale? La red arterial convierte este flujo pulsátil en flujo continuo. Y esto lo explica lo que se llama el efecto Wien-Kessel. El efecto Wien-Kessel lo podemos entender con estos gráficos. Fijaros, aquí tenemos un tubo rígido al que se le está metiendo mediante una bomba un líquido y esto resulta en un flujo pulsátil. Bien, ahora, entre medias vamos a meter un tubo elástico, un tubo compliante. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta misma entrada de líquido mediante una bomba, al pasar por un tejido elástico, nos va a proporcionar un flujo continuo, que es lo que necesitamos en el final del árbol arterial, ¿vale? Un flujo continuo de sangre, ¿vale? Esto es el efecto Wien-Kessel. Y de alguna forma no podemos tampoco entender las arterias como digamos, un órgano independiente del corazón. El corazón y las arterias están unidas y necesitan trabajar de forma conjunta. Es el acoplamiento ventrículo-arterial. Lo que ocurre es que, y esto es bastante interesante, intentar comprenderlo, es que cuando el corazón eyecta un volumen de sangre, además genera una onda de presión en los vasos, ¿vale? Son dos cosas distintas. Una cosa es el flujo de sangre y otra cosa es la onda de presión que se genera en los vasos. Bueno, pues resulta que la sangre viaja más lenta que las ondas en las paredes. ¿Qué vamos a tener como consecuencia de esto? Que tenemos una sangre a una velocidad, una onda avanzando a otra velocidad más rápida por las paredes y que cuando llegas al final de esa red arterial se genera una onda de reflexión que choca de nuevo contra la onda que estaba avanzando. ¿Qué vamos a tener de esta forma? ¿Qué va a conseguir esto? Tener la famosa curva de la onda de la presión arterial, ¿vale? Que es el sumatorio de la onda que va avanzando y la onda de reflexión, ¿vale? ¿Para qué nos sirve comprender esto? Bueno, pues que cuando nosotros veamos nuestra curva de presión arterial, estemos comprendiendo que es el sumatorio de dos ondas en realidad, ¿de acuerdo? Y de esta forma también vamos a poder analizar una situación, por ejemplo, de hipovolemia, en la que hay poco volumen y por tanto la primera onda va a ser muy rápida
y la segunda onda va a venir un poquito después, la onda de reflexión. Y esta curva que tenéis más a la derecha es una curva típica de hipovolemia, en la que tenemos una primera parte de la curva muy estrechita y la segunda parte de la curva, la de la onda de reflexión, viene como después. ¿Por qué? Porque tiene la primera parte poco volumen. También nos va a hacer, tenemos que interpretarla en función de dónde estemos midiendo esta presión arterial. ¿De acuerdo? Porque no es lo mismo medir en la aorta, donde la onda de reflexión tiene que viajar mucho recorrido, que medirla en la arteria dorsopedal, donde la onda de reflexión tiene que viajar menos recorrido. Así que la interpretación de la onda la tenemos que contemplar pensando, la tenemos que interpretar pensando dónde estamos cateterizando esta arteria, dónde estamos midiendo esta curva de presión arterial. ¿De acuerdo? Bien, también tenemos que empezar a comprender esto que se llama el afterload y el arterial load. Afterload, que sería la poscarga, que hemos hablado siempre, sería la resistencia al flujo. Lo que pasa es que este concepto es un poco simple o demasiado simple para comprender lo que está ocurriendo en el árbol arterial. ¿Vale? Lo que está ocurriendo en todo el árbol arterial tendríamos que llamarlo más arterial load o carga arterial, que es la relación entre el volumen y la presión. En este artículo de Ignacio Monge, donde se explica muy bien lo que sería el arterial load, nos dice que esto del arterial load o la carga arterial es lo que se interpone, la forma de relacionarse el gasto cardíaco, es decir, la eyección, y la presión, el resultado final sería la presión arterial. ¿Qué se incluye dentro de esta carga arterial? Las ondas de reflexión, que las hemos visto antes, y también las propiedades elásticas de las propias arterias, ¿vale? Cómo se dilatan esas arterias. ¿Cómo medimos esto? O sea, ¿esto se puede cuantificar de alguna forma? Bueno, pues se puede cuantificar midiendo la impedancia arterial, que es la relación entre la presión y el flujo, y lo que últimamente se está haciendo más es medir la elastancia arterial, cambios de volumen con respecto a cambios de presión. ¿Vale? Esto de medir la elastancia arterial, de alguna forma es una forma de predecir cómo va a responder mi paciente ante una carga de fluido. Es decir, yo le doy, por ejemplo, una carga de fluido y si tengo un tubo muy elástico, esto no se va a traducir en un aumento de la presión arterial. Pero si yo le doy una carga de fluido y tengo un tubo muy rígido, muy rápidamente esa carga de fluido se va a traducir en un aumento de la presión. Y esto lo explica la elastancia arterial. ¿De acuerdo? Bueno, pero ahora después de todo esto que parece como que se nos escapa a nuestro conocimiento, tenemos que llegar a la cruda realidad, que es que muchas veces estamos midiendo la presión arterial con un manguito y con un método no invasivo, métodos oscilométricos. Bien, en realidad es lo más habitual en la clínica, así que tendremos también que aprender a convivir con estas presiones arteriales no invasivas y saber si lo que está midiendo es correcto o no. ¿De acuerdo? Tenemos método manual, método automático, que simplemente es que cada X tiempo se está tomando la medición, y lo que se llaman los de alta definición, que han salido últimamente, que son también métodos oscilométricos, solo que diseñados para paciente veterinario, que son capaces de hacer más mediciones o intentar evaluar cambios dentro de ese manguito cada menos tiempo. Luego tendríamos el otro tipo de presión arterial no invasiva, que sería el método Doppler. Bien, el método Doppler se basa más o menos en lo mismo. Un manguito ocluye un flujo y tú lo que tienes que oír es distal a ese manguito cuando comienza de nuevo a oírse el paso del flujo. Ese paso de flujo es el sonido Doppler característico que nosotros oímos. La cuestión
es que si este primer sonido Doppler que oímos es la presión sistólica o no lo es. Pues aquí viene la controversia, porque hasta hace unos años todo el mundo pensábamos que el primer sonido Doppler es la presión sistólica. Y lo cierto es que cuando han ido saliendo bastantes estudios, comparando el Doppler con la presión arterial invasiva, se ve que esto no es así en todas las situaciones. Y especialmente en animales pequeños, el primer sonido Doppler se parece más a la media que a la sistólica. Para no equivocarnos, podríamos decir presión Doppler. Y así no nos equivocamos. Decimos presión Doppler y no pensamos en presión sistólica o en presión media. ¿Y en anestesia esto es útil? Sí, se puede utilizar en anestesia sin duda y se utiliza en muchísimos sitios. Lo que ocurre es que, en mi opinión, el Doppler necesita demasiada manipulación por parte del anestesista. Tienes que estar continuamente, cada 2 o 3 minutos, realizando de forma manual una medición. Entonces, aunque es útil, quizá no sea para mí el método ideal en anestesia. La pregunta sería, ¿son fiables los monitores no invasivos? Bueno, pues para esto tenemos que ver cuáles son las publicaciones que hay comparando la presión arterial no invasiva con la presión arterial invasiva. Esto de las ACVIN Guidelines son importantes porque hace unos años el Colegio Americano de Medicina Interna, desarrolló unas guidelines para decir si un método no invasivo es fiable o no es fiable. Se admite un porcentaje de error, pero no mucho, ¿vale? Con respecto a la invasiva. Bueno, pues siguiendo estas ACVIN Guidelines, salieron muchos estudios comparando los diferentes métodos no invasivos. Los primeros estudios realmente eran bastante desoladores, diría yo, porque todos decían que no se adaptaban, no se adecuaban a estas ACVIN Guidelines. Tanto los oscilométricos convencionales como los de alta definición, por ejemplo, en este artículo del año 2010, decían que fallaban, no eran fiables. Bueno, esto cuando salió realmente es una visión bastante pesimista de la situación porque los métodos no invasivos es lo que más tenemos en la clínica. Entonces queremos que sean fiables, pero lo cierto es que los no invasivos oscilométricos no tenían muy buenos resultados en los primeros estudios. Y el Doppler, lo mismo. En este artículo, por ejemplo, comparaban Doppler y oscilométrico de alta definición. El oscilométrico de alta definición, para la presión arterial media funcionaba bastante bien, sin embargo el Doppler no se adecuaba a las ACVIN Guidelines. Pero cada vez somos más optimistas y la verdad es que la tecnología en estos momentos está trabajando a nuestro favor. Los monitores de presión arterial no invasiva que se emplean hoy en día cada vez son más fiables. Por ejemplo, este es un estudio del año pasado, un monitor multiparamétrico de los que tenemos en anestesia, de bajo coste. Además, yo tuve que buscarlo realmente cuál es el monitor en concreto, y es un monitor de bajo coste que se utiliza para anestesia. Sin embargo, este monitor sí que se adecuaba a las ACVIN Guidelines, con lo cual mi lectura es que a lo largo de los años cada vez tenemos mejores monitores de presión arterial para utilizar en anestesia, algo pues bastante positivo. Yo soy optimista en este sentido. Sin embargo, el gold standard sigue siendo, a día de hoy, el método de referencia sigue siendo la presión arterial invasiva, que no es más que colocar un catéter en una arteria periférica. Esto no solo nos da un valor de presión arterial sistólica, diastólica y media, sino que además nos muestra una curva. Y la información de la curva ya hemos visto que es una información súper interesante. De acuerdo, ahora sí tenemos una curva
que de forma continua, latido a latido, podemos ver este nodo dicrótico, podemos ver también este área bajo la curva, que sería el volumen de eyección ventricular, el tiempo de eyección, es decir, una información valiosa a tiempo real. Lo que ocurre es que la presión arterial invasiva también puede recibir artefactos, ¿vale? Es decir, no por el hecho de haber puesto un catéter en la arteria ya confiemos 100% en ese valor que nos va a dar. Los dos artefactos principales que va a recibir la presión arterial invasiva son el overdamping y el underdamping. El overdamping es el más frecuente y es cuando decimos que la curva se ha amortiguado. Y eso es que tienes una sistólica falsamente baja y una diastólica falsamente alta. Esto generalmente es porque se ha metido algún coágulo dentro de la línea de presión arterial o alguna burbuja que hace que la medición esté amortiguada. El otro artefacto, el underdamping, es más raro. Aquí tendremos una sistólica falsamente elevada y una diastólica falsamente baja, y esto se produce más cuando tienes un transductor demasiado cerca de la arteria, cuando tienes un volumen de eyección muy fuerte, una presión arterial muy alta, pero lo más frecuente es que cuando nos pasa esto es porque tenemos un transductor que está funcionando mal, un mal funcionamiento del transductor. Entonces, aunque es raro, cuando ocurre tendremos que ver las posibles causas del perro, pero muchas veces es un fallo del propio equipo. ¿Dónde monitorizamos nuestra presión arterial invasiva? ¿Dónde vamos a poner un catéter? Pues lo más habitual en la arteria dorsopedal y la arteria femoral. El problema de la arteria femoral es que si se mueve ese catéter en la arteria femoral podemos tener unos hematomas bastante importantes. En la arteria dorsopedal se pueden hacer un hematoma, se puede hacer sangrado, pero es menos importante. Estos son los más frecuentes en anestesia. Cuando fallamos poniendo un catéter en estos sitios, nos vamos a sitios alternativos, como puede ser la arteria coccigia, especialmente en los gatos, la auricular o la arteria lingual. También tenemos dos oportunidades también de la lengua de los perros, cuando están anestesiados, obviamente. Podemos poner un catéter en la lengua y se fija relativamente bien. Bien, vamos a definir esto de la presión arterial, qué es lo normal y qué es lo anormal. Para esto para ver cuáles son las presiones arteriales normales, nos vamos, digamos, al libro de referencia de la presión arterial, que es el Egner, donde nos dice unas presiones arteriales sistólica, diastólica de 133/75 en el perro, 124/84 en el gato. Bueno, estos son estudios tomados con telemetría, quiere decir que están tomados en animales que están en reposo, no tomados en la clínica veterinaria. Raramente vais a ver un gato sano con una presión arterial normal en la consulta de 124 de sistólica, ¿vale? Esto normalmente los tenemos con 150, 160, porque el síndrome de bata blanca, que también existe en veterinaria, eleva bastante las presiones arteriales y las frecuencias cardíacas. Así que las presiones arteriales basales muchas veces no deberíamos tomarlas en la consulta, deberíamos tomarlas en domicilio, en su casa, ¿vale? Cuando están tranquilos o en reposo. ¿Y qué es hipotensión? Bueno, si nos preguntamos, cualquiera de nosotros nos preguntan, vamos a decir muy probablemente estos puntos de corte. Una sistólica de 90, por debajo se considera hipotensión, una media de 60, por debajo se considera hipotensión. Y así lo hemos asumido, y así lo hemos acatado, diría yo, porque en medicina humana era así, y nosotros lo hemos dado por hecho que si la presión arterial normal es parecida a la de un humano, pues la hipotensión es parecida. Bien, hace unos pocos años, hace 4 o 5 años, se publicó este trabajo, este artículo en el que se hacía, mediante un cuestionario, se preguntaba a diplomados europeos americanos sobre cuál era el punto de corte para considerarlo hipotensión.
y, por tanto, para empezar a tratar la hipotensión. ¿Qué contestaron? Pues lo que se esperaba. Aproximadamente 90 de sistólica, ¿vale? Un valor promedio de 85 y aproximadamente 60 de media, 61 en el estudio. Claro, si a día de hoy cualquiera de nosotros nos preguntan, vamos a decir más o menos esto. La cuestión es, ¿esto es así para todas las situaciones clínicas? Bueno, hay que empezar a plantearse esto. Y en medicina humana se lo están empezando a plantear si estos puntos de corte van a ser siempre así. Fijaros, hay bastantes estudios sobre esto. En este trabajo lo que hacían era, pacientes con un traumatismo, se ponían el punto de corte de sistólica, en vez de 90, lo subían a 110, ¿vale? Al cual, para buscar como sistólica objetivo, estar por encima del 110. Y lo que vieron es que tenían mejores resultados en los outcomes de los pacientes. En este otro estudio, bajo anestesia general del paciente no cardiópata, lo que vieron es que cuando la presión arterial media se ponía al punto de corte en 90-100, tenían menores índices de complicaciones en el posoperatorio, menos insuficiencias renales, etc. Con lo cual, ¿será que la presión arterial no tiene un valor único como punto de corte? ¿Será que a lo mejor hay que pensar en la situación clínica y buscar una presión arterial adecuada a la situación clínica? Nosotros, a día de hoy, como no tenemos toda esa serie de estudios, nos tenemos que quedar con esos 60 y 90, pero al menos esto nos tiene que hacer pensar que no siempre va a ser así. La cuestión es ¿por qué tratamos la hipotensión? Bueno, la tratamos, y eso sí que es un estudio ya con 20 años, más de 20 años, hecho en perros, en las que se veía que cuando la presión arterial bajaba hasta una presión arterial media de 50, entonces se disminuía la perfusión de los tejidos periféricos más importantes, como son riñón y digestivo, ¿vale? Así que la tratamos porque cuando la presión arterial, en este caso ponían el punto de 50, cuando la presión arterial media llegaba a 50, se reducía de forma muy significativa la perfusión renal y la perfusión digestiva. En humana lo tienen bastante demostrado. Por cada minuto que un paciente pase por debajo de 55-60 de media, aumenta el riesgo de padecer una insuficiencia renal. Así que, bueno, parece bastante importante esto de la presión arterial, no solo para la mortalidad inmediata, que eso ya tenemos que empezar a abandonar, eso de se muere o no se muere la anestesia, eso, digamos, es un paso más que tenemos que empezar a dar, y es qué le pasa a este paciente un día después, una semana después, un mes después o un año después, porque algunas veces los problemas de insuficiencia renal relacionados con una hipotensión anestésica lo podemos tener muchas semanas o meses después, ¿vale? Durante la anestesia tenemos algunos factores predisponentes y esto nos tiene que poner alerta, ¿de acuerdo? Nos tiene que poner alerta. Uno de ellos son los IECAs. Tenemos muchos pacientes geriátricos tomando IECAs y hoy en día ya sabemos que, por ejemplo, el enalaprilo aumenta la incidencia de hipotensión cuando se mezcla con un anestésico inhalatorio convencional como es el isoflurano. ¿Qué debemos recomendar? Pues que mi paciente no reciba el IECA el mismo día de la anestesia, retirárselo al menos 24 horas antes, ¿vale? Porque si no sé que voy a tener una hipotensión muy marcada. El otro fármaco que utilizamos durante la anestesia que produce grandes hipotensiones, ya lo conocemos todos, es la acepromacina, ¿vale? En este estudio de Estefanía Grasso comparaban premedicación con acepromacina y premedicación con dexmedetomidina, dos premedicaciones muy utilizadas en la clínica veterinaria. Los resultados principales no eran sorprendentes, los perros que llevaban acepromacina tienen más hipotensión que los que llevan dexmedetomidina, ¿vale? Era lo esperado. Pero hay algunos hallazgos en este estudio que a mí me parecen muy interesantes, y es que la entrega de oxígeno y el consumo de oxígeno en los pacientes, la DO2 y la VO2, en los pacientes que llevaban, animales que llevaban acepromacina o los que llevaban dexmedetomidina, no diferían.
¿vale? Es decir, esto es interesante porque la entrega y el consumo de oxígeno son parámetros de perfusión, así que no cambia mucho el objetivo final. Como tenemos que poner un punto de corte que sea aceptado por toda la comunidad científica y por todo el ámbito clínico, vamos a poner este punto de corte de 60 milímetros de mercurio para la presión arterial media y por debajo lo vamos a considerar hipotensión. En este caso que tenemos aquí, que tenemos una presión arterial media de 45, nadie dudaría que este perro está hipotenso. Vale, ¿cómo hacemos? Aquí viene la clave de todo esto. Nuestro algoritmo de tratamiento, ¿vale? Porque tenemos que primero reconocerla, primero saber si es fiable lo que estamos identificando, ¿vale? Porque esto tiene que estar en cualquier algoritmo de detección de una hipotensión, es saber si es fiable lo que estoy obteniendo, ¿vale? Si no hay un fallo de medición. Si no lo hay, tenemos que buscar la causa y tratar la causa. Algunas veces tratar la causa es quitar la causa y otras veces será dar un fármaco para contrarrestar la causa porque no la puedo quitar. Vale, causas de hipotensión, 4. ¿Vale? Hipovolemia y el tratamiento será dar fluidos. Vasodilatación y el tratamiento será dar vasopresores. Baja contractilidad y el tratamiento será dar inotropos positivos. Y por último, bradicardia, y ponemos entre paréntesis extrema porque tiene que ser una bradicardia muy importante, que el tratamiento será parasimpático-líticos. Bueno, pues vamos a ir con este algoritmo de las causas de la hipotensión, vamos a ir viéndolo poco a poco, cada una de estas causas, cómo lo vamos a manejar. La primera vamos a ver quizá la menos frecuente en anestesia, que sea la hipotensión por baja contractilidad. ¿Cuál será el tratamiento de elección? Pues un inotropo positivo como es la dobutamina. La dobutamina es un beta-1 agonista, tiene una acción inotropa positivo, tiene también cierta acción vasodilatadora. Esto hace que por un lado la fibra del miocardio contrae más y además se pierden un poquito las resistencias, con lo cual, resultado final, aumenta el gasto cardíaco, ¿vale? Aumentará la presión arterial y aumentará el gasto cardíaco. Este es el fármaco, digamos, ideal para tratamiento de baja contractilidad. El Pimobendan, sin duda, es un fármaco prometedor en este sentido, porque tiene unas acciones similares a la dobutamina y bueno, durante la anestesia en algunas ocasiones lo podemos utilizar. Lo que está actualmente en debate es si realmente solo funcionará cuando el paciente tenga un fallo mitrálico o una cardiomiopatía dilatada, que es para lo que está realmente aprobado, o en cualquier situación de baja contractibilidad. Y por último tendríamos la dopamina. La dopamina tiene tiene una acción de mejora de la contractibilidad, sí. La cuestión es que la dopamina tiene otras acciones. Digamos, le llamamos un fármaco sucio en ese sentido porque actúa en diferentes sitios, en muchos sitios. Por tanto, la dobutamina será el fármaco en principio de elección. La cuestión es que, tal como está en este case report publicado y está bien explicado, si yo aumento la contractibilidad en un corazón que no tiene suficiente volemia, lo que nos puede pasar es que esa contracción en vacío nos haga un reflejo de Beth-Yaris y entonces nos dé una bradicardia extrema. Ojo con esto que está publicado como un case report, pero que no es tan raro, ¿vale? Es decir, tengo que asegurar de alguna forma que mi corazón no me va a latir en vacío. Es decir, que esté bien de volemia antes de ponerle una dobutamina. Siguiente causa por probabilidad sería el aumento del tono vagal y en este caso el tratamiento es un parasimpático lítico tipo atropina, ¿vale? O gricopirrolato, cualquiera de esos dos. En España tenemos sobre todo la atropina y entonces ante una situación
como esta, en la que vemos una presión arterial media de 45, en un gato, esto es un gato, una presión arterial media de 45, con una frecuencia baja y con bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, pues ponemos atropina y lo que tenemos después de esa carga de atropina es un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la presión arterial, tal como se esperaba, pero si os fijáis también hay un aumento del CO2. Este aumento del CO2 lo que me viene a decir es que antes, cuando estábamos en 61 de frecuencia cardíaca y 45 de media, la perfusión era muy mala. Y cuando hemos mejorado la perfusión, entonces aumenta ese CO2 porque ahora sí se empieza a lavar y a extraer bien el CO2. ¿De acuerdo? Esto de que suba el CO2 es un indicador de que probablemente estábamos en un fallo de perfusión antes. Hipotensión por vasodilatación, sin duda, o una de las causas más frecuentes en anestesia. ¿Por qué? Porque propofol, alfaxolona, isoflurano y sevoflurano, 4 de los grandes anestésicos que utilizamos, son potentes vasodilatadores, ¿vale? Lo que hace es que se baja la poscarga y, por tanto, baja la presión arterial. Lo primero que tenemos que intentar es reducir la causa, y en este caso, ¿qué es? Reducir la cantidad de agente halogenado que estamos utilizando, reducir el iso o el sevoflurano. Lo que pasa es que a veces no podemos hacerlo porque si lo hacemos, nuestro paciente tiene un plano anestésico de hipnosis insuficiente, entonces no podemos bajarle más el hipnótico. Así que tratar la causa. Tratamiento de la hipotensión por vasodilatación es emplear fluidos. Pues se ha hecho mucho y hay muchos algoritmos de tratamiento de la hipotensión en las que veréis que es bajar isoflurano, si no funciona, darle directamente fluidos. En realidad, si la causa es un vasodilatador, lo que tenemos que darle es un vasopresor. Esto no es nada novedoso. En este artículo de Valverde, que tiene ya también más de 10 años, lo que veían era que empleando cantidades grandes de cristaloides y a ritmos muy rápidos, realmente no aumentaban la presión arterial cuando el paciente estaba en un plano profundo anestésico. Quiere decir que cuando el vasodilatador es la causa de la hipotensión, mal van a funcionar los fluidos. Muy mal. Bien, entonces vasopresores. ¿Y qué vasopresores tenemos para utilizarlos en anestesia? Este artículo realmente de Silverstein es bastante interesante, aunque no es solo del entorno de anestesia, o más bien está pensado para el empleo de vasopresores en el paciente con shock séptico, pero hace una muy buena revisión de cuáles son estos vasopresores que podemos emplear. Por un lado se habla de la fenilefrina, de la norepinefrina, la dopamina y la vasopresina. Sabéis que la vasopresina en España es muy complicada de conseguir y no se suele utilizar en la clínica veterinaria, es bastante, fuera de España se emplea pero es bastante cara, así que hablaremos de los otros tres. En el artículo de Silverstein no se habla de la efedrina y nosotros sí que vamos a hablar un poco de la efedrina como un vasopresor que tiene una utilidad en el entorno de anestesia, tiene una utilidad bastante interesante. Y también habría que hablar de la hidrocortisona y dices, si esto no es un vasopresor. No es un vasopresor en sí, pero lo que sí se sabe es que cuando un paciente no está respondiendo en shock séptico, no está respondiendo adecuadamente a los vasopresores, el empleo de un corticoide como la hidrocortisona con acción mineral o glucocorticoide, pues hace que los vasopresores respondan mejor, o sea, funcionen mejor, ¿vale? Dopamina. Ha sido el que más se ha empleado, ¿de acuerdo? Y desde hace más tiempo. La cuestión es que la dopamina actúa sobre receptores alfa y sobre receptores beta. Nosotros lo que queremos, en este caso de la vasodilatación, nos interesa los receptores alfa, ¿de acuerdo? Y en función de la dosis vamos a encontrar diferentes efectos. Y también la aparición de arritmias. Y la aparición de arritmias está descrita incluso con dosis muy bajas, de 3 microgramos por kilo y minuto,
ya está descrito la aparición de arritmias. Para mí es una droga, un fármaco difícil de controlar bien, ¿vale? Tiene muchos efectos y muchos son buenos, pero para mí no sería la opción A en el empleo cuando lo que tengo es una hipotensión por vasodilatación. Quizá el que más se emplea cuando tenemos una vasodilatación es la noradrenalina y vamos a verlo un poco comparado con respecto a la adrenalina. Es quizá el fármaco de elección en medicina humana y aunque los hayamos estudiado en conjunto, cuando hemos estudiado fisiología de adrenalina y noradrenalina, en realidad son primos lejanos, que le decimos, porque se parecen pero muy poco, ¿vale? En cuanto a sus efectos. Los dos son capaces de mejorar el gasto cardíaco, la entrega de oxígeno, pero cuando vamos a estudiar realmente parámetros de perfusión, vemos que son bien diferentes. La noradrenalina va a mejorar estos parámetros de perfusión y la adrenalina los puede empeorar. En el caso del lactato, además, la adrenalina produce un aumento del lactato solamente por haber empleado adrenalina. Con lo cual, la adrenalina la vamos a dejar como el último cartucho, que le decimos, cuando no te está funcionando nada, utiliza adrenalina, pero prepárate para las arritmias que te van a ocurrir, ¿vale? Porque este paciente seguro que van a aparecer muchas taquiarritmias, ¿vale? La efedrina es el otro fármaco que se utilizó durante bastante tiempo en anestesia. El artículo de Silverstein no se contempla porque posiblemente en el caso del shock séptico no es el fármaco ideal, porque no es un fármaco que se suele emplear en infusión continua para largo plazo, sino que más bien es para emplearlo en bolos cuando lo necesitas durante una anestesia. Generalmente se emplean en 1, 2, 3 bolos hasta un máximo de 0,4 miligramos por kilo. Generalmente suelen dar bolos de 0,1 miligramo por kilo. La duración de la efedrina es cortita, son unos 10 minutos, 15 minutos, 20 a lo sumo. Lo que hace es actuar sobre los receptores alfa, pero tiene un efecto dual de liberación de catecolaminas, ¿vale? Y tenemos que ser muy conscientes de que si lo vamos a usar en un perro que ha sido premedicado con una cepromacina, el efecto de la efedrina es muy suave. Pero si vamos a utilizar efedrina cuando un perro ha sido premedicado con un agonista alfa-2 como la dexmedetomidina, el efecto es muy potente y a veces tenemos esos efectos de hipertensión y bradicardia muy marcados con dosis bajas, ¿vale? Entonces tenemos que ser más precavidos si hemos utilizado un agonista alfa-2. El otro fármaco que se puede utilizar en infusión continua y que es en principio un alfa puro, se considera un agonista de los receptores alfa, es la fenilefrina, ¿vale? La fenilefrina lo que hace es, en principio, aumentaba poscarga, de esta forma aumentaba la presión arterial, pero siempre se ha dicho que la fenilefrina, por este aumento de la poscarga de las resistencias vasculares, te reduce el volumen de eyección y el gasto cardíaco. Pero lo cierto es que últimamente hay algunos estudios bastante recientes, estamos hablando de este mismo año, en el que se ven otros efectos de la fenilefrina, en este caso es en el cerdo como animal de experimentación, donde sí se ven que tiene un aumento de la poscarga, bien, ¿vale? Y por tanto aumenta la presión arterial, pero también produce una venoconstricción y por tanto aumenta la precarga, ¿vale? Y lo último que se ha podido investigar de la fenilefrina es que es capaz de aumentar la contractibilidad, con lo cual es un fármaco que posiblemente en los próximos años tenga más utilidad de lo que a lo mejor se le ha dado. Vale, y ahora tenemos la última de las causas para que se genere una hipotensión, que es hipotensión por hipovolemia. Pero para que se genere hipotensión por hipovolemia, no vale que sangre un poco durante la anestesia, tiene que perder mucha sangre. Tanta sangre como un 40% del volumen circulante realmente es lo que necesitamos para que se produzca una caída de la presión arterial. Las cuestiones que nos debemos plantear ante un estado de hipovolemia es, primero, si soy capaz de cuantificar
¿vale? La hipovolemia, porque tengo que, en este caso, como veis de la foto, lo que yo he sido capaz de medir la pérdida de sangre, entonces soy capaz de cuantificar la hipovolemia. Pero muchas veces no tengo en mi poder la cuantificación directa de la pérdida de sangre y tengo que saber si mi paciente es respondedor o no es respondedor, que se llaman. Respondedor quiere decir que se va a beneficiar de darle fluidos, y no respondedor quiere decir que mi paciente, aunque yo le dé fluidos, no se va a producir un aumento del volumen sistólico. Y la segunda cuestión es, vale, es posible que mi paciente sea respondedor, ahora ya lo he diagnosticado. Ahora es, cuando yo le dé la carga de volumen, le dé fluidos, la que dé la carga de fluidos, ¿va a aumentar la presión arterial? Porque no siempre es así. ¿Y quién explica esto? La elasticidad de los vasos, la elastancia, ¿vale? Arterial. Lo que os he dicho antes es que ahora tengo un paciente que está hipovolémico y por tanto es respondedor a darle fluidos, pero tengo un vaso muy elástico y que aunque yo le dé fluidos, todavía esa carga de fluidos no se va a traducir en un aumento de la presión arterial, ¿vale? O sea que son dos cosas distintas. Una cosa es que aumente la volemia y que además lo necesite, respondedor. Y si además aumente la presión arterial, eso dependerá también de la elastancia del vaso, ¿vale? De la arteria. Bien, lo que sabemos es que un valor único de la presión arterial no es un parámetro fiable para determinar si un paciente será respondedor o no respondedor. Lo que tenemos que evaluar son las variaciones de presión sistólica o de la presión de pulso. Esto, que hemos visto ya bastantes veces, es lo que determina si mi paciente está en la zona de precarga dependencia o en la zona de precarga independencia. La curva de Frohn-Starling que tenemos que tener siempre presente para saber colocar a mi paciente en un punto o en otro, ¿vale? Si yo tengo una presión de pulso, como veis aquí en la fotografía, muy variable, quiere decir que mi paciente está en la zona de precarga de dependencia en la curva de Frohn-Starling y por tanto necesita fluidos o se beneficia de darle fluidos. Un aumento de fluidos de la precarga se va a traducir en un aumento del volumen sistólico. Si la variabilidad de la presión de pulso es muy pequeña, mi paciente está en zona de precarga independencia y por tanto no se beneficia de darle fluidos. Así que tendré que evaluar la curva de la presión arterial. En este ejemplo que vemos aquí, veis que tenemos una presión arterial invasiva con una variabilidad de presión de pulso muy grande, ¿vale? Este paciente es un paciente respondedor a los fluidos, tiene una variabilidad de la presión sistólica del 24% y sabemos que a partir del 10-12% de variabilidad ya se considera respondedor a los fluidos. Así que este paciente lo que necesita es darle una carga de fluidos, ¿vale? Como conclusiones a esta parte, diremos que la hipotensión es una causa muy importante de hipoperfusión, pero que tenemos que monitorizar nuestra presión arterial con un método fiable, ¿vale? Una vez que tengamos diagnosticada la hipotensión, tenemos que buscar la causa y tratar esa causa, ¿vale? Siempre tiene que pasar por diagnosticar la causa, ¿vale? No valen todos los tratamientos para todas las situaciones de hipotensión. Bueno, y ahora ya para finalizar, lo que vemos, como siempre, es un artículo relacionado con el tema, para hacer un breve Journal Club, en el que, bueno, haremos una discusión crítica de este artículo científico, que en este caso es en el formato de Short Communication, que es un artículo cortito pero bastante interesante. Está publicado hace escasos 3 años y en una muy buena revista con un factor de impacto muy alto, como es el Veterinary Anesthesia and Analgesia. Y bueno, en la introducción de este artículo se habla, es bastante completa, se habla de la importancia de monitorizar la presión arterial, como hemos hablado a lo largo de la sesión, para monitorizar la perfusión.
que lo más frecuente en la clínica es la presión arterial no invasiva, aunque en el paciente crítico tendremos que seguir pensando en monitorizar la presión arterial de forma invasiva, ¿vale? Se plantean unos objetivos y una hipótesis. Los objetivos, aunque leyendo el título ya se entienden, y es comparar dos métodos oscilométricos con la presión arterial invasiva, pero es cierto que en la introducción no están muy bien explicados, ¿vale? Se entienden por el título, pero en la introducción no están muy bien explicados. Sin embargo, la hipótesis está bien definida y ellos creen, su hipótesis es que no van a funcionar muy bien los monitores oscilométricos en relación a la presión arterial invasiva. Vamos a ver si eso se cumple o no se cumple, ¿vale? Su hipótesis. En el material y método, la verdad es que está también todo bastante bien explicado. Es un estudio prospectivo experimental, esto es interesante, no es un estudio clínico. Todos los animales van premicados con dexmedetomidina, lo que le hace un poco más clínico, porque es una situación que utilizamos mucho, es un fármaco que utilizamos mucho en la clínica, con lo cual esto sí es interesante. Y lo que a veces pasa cuando utilizamos dexmedetomidina es una vasoconstricción periférica. Por tanto, muchos monitores oscilométricos no invasivos no miden bien cuando hay una vasoconstricción periférica. Por tanto, es una situación, digamos, de ponérselo difícil a los monitores oscilométricos. Ellos comparan dos monitores oscilométricos con la presión invasiva, que son el Santech y el Sarmet. Bueno, los resultados que tienen realmente son muy buenos. Hay lo que son las ACVIN Guidelines, que es lo que hemos dicho al principio, estas guías que el Colegio Americano de Medicina Interna estableció para ver cuál es el límite de error máximo que se admite y se adecuan a las ACVIN Guidelines, y ellos también vieron si se adecuaban a las Guidelines de medicina humana, que son aún más estrictas y también se adecuaban a estas guías. Por tanto, sus resultados fueron excepcionales, es decir, con estos dos monitores. Como veis en los gráficos, realmente tenían una correlación buenísima. Pero, ¿qué limitaciones tiene este estudio? Para mí es que no es un estudio clínico, que eran animales sanos, que no estaban provocando unas situaciones de hipotensión extrema o hipertensión extrema. Solo comprueban dos monitores y ya os digo que no estaban poniendo situaciones de hipotensión ni hipertensión extrema. Con lo cual, estos resultados son muy buenos, pero no sé si esto es suficiente, ¿vale? Esto nos hace pensar que cuando vayamos a leer un artículo científico en el que digamos, sí, es que estos monitores son no invasivos y se correlacionan muy bien con la invasiva, ya, pero ¿qué situaciones? Es un estudio clínico, han generado hipotensión, han generado hipertensión y según qué guidelines se están siguiendo, ¿vale? Seamos críticos a la hora de leer un artículo, ¿de acuerdo? Pues nada más y muchas gracias.